Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Francesc Sánchez y os doy la bienvenida al espacio de entrevistas y conversaciones del Inconformista Digital. Volvemos a estar aquí en este ciclo de charlas y conversaciones, entrevistas en el Inconformista Digital. Y hoy con nosotros tenemos a Juan Ignacio Cuesta Millán. Es licenciado en Ciencias de la Información y ejerce diversas actividades periodísticas en medios de comunicación especializados en la investigación de misterios. Ha colaborado con las revistas Enigmas del Hombre y el Universo, Más allá de la ciencia, Año Cero, Historia de Iberia Vieja y la desaparecida LRV. Juan Ignacio fue durante muchos años colaborador en el mítico programa La Rosa de los Vientos en Onda Cero, dirigido por Juan Antonio Cebrián. Ha colaborado en la serie de Canal Now, La Otra Realidad, también en Código Rojo, Onda 6 y Tiempo de Tertulia. Juan Ignacio, desde su fundación, es miembro del programa La Escóbula de la Brújula, emitido en diferentes plataformas. Juan Ignacio ha escrito La Boca del Infierno, estudio minucioso e inconcluso dedicado al monasterio del Escorial y su entorno, publicado por Aguilar, donde también, y junto a otros autores, participó en Gótica, un análisis sobre el significado y simbología de las catedrales. Como miembro de honor de Temple España, ha participado en 3 obras de creación colectiva: Codex Templi, Hispania Incógnita y la primera parte de la Gran Guía de la España Templaria. Otros libros suyos son Piedras Sagradas, Breve Historia de las Cruzadas, Madrid 12 de mayo y El secreto de los alquimistas, para editorial Nautilus. Para la desaparecida Espejo de Tinta hizo 2 obras más: La vida secreta de los Borgia y Guía pagana del Camino de Santiago. Entre las aficiones de Juan Ignacio se encuentran la espeleología, la naturaleza en general, la música, la pintura, la fotografía y sobre todo caminar. Hoy con Juan Ignacio Cuesta vamos a hablar sobre la Navidad. ¿Qué tal estás, Juan Ignacio? Muy bien. Tienes que añadir a ese currículum el premio que me dieron en la revista Enigmas Muy bien. con un libro que escribí que se llama Lugares a donde no ir cuando anochece. Perfecto, queda anotado y añadido este premio que te dieron. Y yo ahora, si quieres, voy a hacer una breve introducción de un poco de qué va a ir esto, ¿no? De lo que vamos a hablar en este espacio. O sea, vamos a hablar de la Navidad, ¿no? Y la Navidad se presenta en nuestros días tanto como un reencuentro con familiares o seres queridos o una gran fiesta consumista, ¿no? O sea, todo depende desde qué prisma lo miremos. Puede que simplemente te dejes llevar en unos días merecidos de vacaciones y te estés preguntando por qué dedicamos aquí un programa a la Navidad, ¿no? Pero consideramos que es oportuno hablar de los orígenes de la Navidad, qué evolución tuvo esta conmemoración en diferentes etapas de nuestra historia y qué influencia ha tenido en la cultura popular. ¿En qué ha quedado un poco todo esto en nuestros días? ¿No? Porque todo esto tiene una gran relevancia en nuestra sociedad y te importe más o menos, no puedes escapar de los números rojos en el calendario. Hoy, como decimos, hablamos con Juan Ignacio Cuesta de la Navidad. Entonces, yo te pregunto, Juan Ignacio, ¿qué es para ti la Navidad? Bueno, la Navidad es una época que no me gusta mucho, esa es la realidad. Empezamos bien, Porque empezamos bien. sí, porque se hacen excesos que no harías en otra época del año, porque se muestran sentimientos que no tienes en otra época del año y porque te juntas a veces con gente con la que no te juntarías en otra época del año, a ver si me entiendes. Sí, sí. Pero que no queda más remedio porque como es una fiesta de tipo familiar, hoy día, porque esto tiene sus antecedentes desde hace ya muchísimo tiempo, pero hoy día se ha transformado en una fiesta familiar. Como yo he tenido en los últimos tiempos alguna desgracia familiar, ya no lo celebramos con la alegría que se hacía en otros tiempos cuando estábamos todos. Mi sobrino falleció hace un par de años en un accidente de moto
y joder, ya, pues no es lo mismo. Claro. ¿Entiendes? Sí, sí, sí. Está muy bien visto eso de la reunión con personas que no ves el resto del año y de hechos que te Claro. marcan personalmente, ¿no? Que ya, llegado a estos momentos, ¿no? Pues ya no celebran lo mismo. O sea, está muy bien visto. Y si yo te digo cuál es el origen de esto que llamamos Navidad, ¿a dónde nos tenemos que remontar? Juan Pues Ignacio. mira, tenemos que remontarnos muy antiguo, muy antiguo. Incluso al mundo grecolatino, porque ya en el mundo grecolatino se celebraba las fiestas saturnales que luego fueron heredadas por Roma, y que tenían lugar entre el 23 y el 24 de diciembre, más otras fiestas dedicadas al dios Saturno, que también por estas épocas y tal se ve en el cielo. Las efemérides celestes siempre han sido determinantes un poco de los ciclos naturales de la tierra, de la fertilidad y de las fiestas que uno tiene que celebrar en ciertos momentos del año que son significativos. No olvidemos que la Navidad se celebra muy cercano al equinoccio de invierno. Y que por lo tanto tenía un significado ya en el mundo latino desde hace muchísimo tiempo. Los romanos, por ejemplo, se la dedicaban al Sol Invictus, que no era otro que Apolo. Sí. El Sol Invictus, que fertilizaba la tierra, que cuando salía era capaz de hacer eclosionar las semillas, si había la humedad suficiente. O sea, tiene un origen pagano. ¿Para qué nos vamos a engañar? ¿Qué es lo que pasa? Pues muy sencillo, que en el mundo romano fue introducida esta fiesta. Vamos a ver cómo lo explico. Por un cuestor armenio que en ese momento andaba circulando por los desiertos y tal de Irán y Armenia, que se llamaba Saulo de Tarso. Saulo de Tarso. Entonces, Saulo de Tarso, que quería que esta nueva religión, supuestamente fundada por un tal Jesús de Nazaret, hablaremos, fuera compartida por todos, se la llevó a Roma. Y entonces ahí estuvo conviviendo de alguna manera con las Saturnales, con las Bacanales y con las otras fiestas que se celebraban justamente en esta época del año. Saulo de Tarso llevó esta conmemoración, esta fiesta a Roma, ¿en qué año más o menos? Aproximadamente en el año 46, o sea, unos 13 años más o menos después de la muerte del que se supone que es el fundador del cristianismo, que por cierto no fundó nada, porque el verdadero fundador fue Saulo de Tarso, cuando codifica de alguna manera las creencias que venían desde la época del supuesto Jesús de Nazaret. Supuesto Jesús de Nazaret. Llega a Roma. Saulo de Tarso, aclaremos que es San Pablo. O sea, es San Pablo, o sea, Saulo de Tarso es San Pablo. Claro, efectivamente. Bien. San Pablo llega a Roma, efectivamente es perseguido, es martirizado, etcétera, etcétera, pero es el padre fundador de la Iglesia con las epístolas que escribió en su época las diferentes comunidades cristianas que habían entonces ya en el mundo fundadas. Vale. Por ejemplo, las epístolas a los tesalonicenses, a los gálatas, a la iglesia de Filadelfia, en fin, Esmirna, en fin, todas las cartas que forman parte del corpus del Nuevo Testamento y que es la codificación de alguna manera de lo que hoy día conocemos como cristianismo, que en principio coexistía con la religión, con otras religiones paganas. Efectivamente, pero con la llegada del emperador Teodosio y las presiones que tuvo su mujer Helena, hoy Santa Helena, obligaron a Constantino a que les permitiera realizar sus ritos con libertad sin ser perseguidos. Que Constantino, no olvidemos. Con lo cual se inventa el cristianismo ya oficial como religión del Imperio Romano. Romano. De hecho, el Papa
recibe el mismo tratamiento que los emperadores romanos, que era el Pontífice Maximus, Pontífice Maximus, que ha perdurado hasta nuestros días. que ha durado hasta nuestros días, Hasta los nuestros Cerros de días. Puentes. Y se les concede un terreno muy concreto dentro de la ciudad de Roma que ya les pertenece a ellos de por vida, que es en la colina Vaticana. Sí. Antes estaban en la colina Cheli, Sí. y ahora están en la colina Vaticana. Y a partir de entonces se crea lo que se llama el Vaticano, que posteriormente en el Renacimiento, pues Miguel Ángel le dotaría del templo que hoy día conocemos, que es la residencia oficial del Papa. Bueno, no es la residencia oficial del Papa, es desde donde el Papa pontifica y hace misas. Vale. Porque estamos hablando de San los Pedro. distintos papas, perdón. Estamos hablando de San Pedro. Los distintos papas que ha habido a lo largo de la historia han habitado en distintos sitios dentro de la ciudad del Vaticano. Sí. Y este actual, el Bergoglio, que es argentino, pues ha decidido vivir en una pensión prácticamente, o sea, porque es un hombre muy sencillo y tal. Entonces, otros no, otros han sido más opulentos, por ejemplo, el Papa español, Alejandro VI, que fue el Papa Borgia, decidió crear los apartamentos Borgia en la ciudad del Vaticano y lo dotó de arte y por todos los lados, contratando a un pintor de la época que se llamaba el Pinturicchio. Y de alguna manera, pues este es el desarrollo del cristianismo, que luego se divide. Tú sabes perfectamente que se divide cuando hay la división entre el Imperio Romano de Oriente. Bueno, eso es anterior, sí. Los ortodoxos, que salen del Imperio de Oriente, ¿no? Y los católicos, sí, claro, cuando católicos, efectivamente, que son los cuando luego se volverá a dividir con la época de Lutero ya en el mundo católico protestante. Sí, pero eso ya es mucho más tarde, mucho más tarde. Estamos hablando de que el que primero que establece, digamos, el cristianismo en lo que entonces se llamaba Constantinopla, hoy día Estambul, es Miguel Paleólogo, que es un emperador anterior a las cruzadas, o sea que estamos hablando hace mucho tiempo. Yo te quería decir algo de Constantino, que aparte de hacer la religión oficial del Estado durante su gobierno, ¿no? Durante su época de mandar en el Imperio Romano, se produce también el Concilio de Nicea. Sí, efectivamente. Y en el Concilio de Nicea es como una gran reunión. No solo el de Nicea y el del Letrán también. Sí, y son grandes reuniones entre todas las corrientes cristianas, y es un poco de donde salen los libros más oficialistas de la Biblia, o sea, lo que sale en la Biblia, y la Vulgata. Y quedan desplazados, la Vulgata, y quedan desplazados los apócrifos, ¿no? Entonces yo de estos dos libros que son aceptados, ¿no?, como canónicos, ¿no?, en la Biblia, quería hacer referencia al libro de Lucas y al libro de Mateo, ¿no?, porque son los que te hablan de la natividad, ¿no?, lo que tenemos por la natividad, la anunciación y también la llegada de los Reyes Magos. Es un poco lo que nos queda, ¿no?, de todo esto, el nacimiento de Jesús, de los Reyes Magos, de la época de Herodes, ¿no? O sea, en la leyenda, Sí, pero lo hablan desde dos puntos de vista distintos, aunque son los tres evangelios sinópticos, ya sabes que son Marcos, Mateo y Lucas, porque luego el de San Juan va por libre. Es otra cosa. Los tres sinópticos más o menos cuentan la misma historia, pero con ligeras diferencias. Por ejemplo, la genealogía que establece Mateo viene desde el rey David hasta llegar a la propia madre de Jesús, a la Virgen María. Sí. Sin embargo, Lucas no hace mención a todo esto, sino que establece otra, digamos, genealogía paralela. Son diferentes versiones. Son diferentes versiones, puntos de vista. Son diferentes versiones. En la genealogía de Mateo y en el relato de Mateo, de alguna manera, se establece y tal que la Virgen María vive con San José, que de repente nota que está encinta y la repudia. Entonces, por la noche, en un sueño, aparece el arcángel San Gabriel y le dice: acepta a ese niño que es del Espíritu Santo. Y si no la acepta, no hay más que hablar. Sabemos que si no la acepta y es repudiada, puede acabar lapidada en esa época. Sí, efectivamente. Entonces él, después de ese sueño y tal, pues por supuesto acepta a esa mujer, no tiene
conocimiento con ella, porque conocimiento en aquella época se entendía como relaciones íntimas, Sí, y deja que nazca el que se supone que es el Hijo de Dios. claro. Y de ahí viene lo de la Virgen María, ¿no? Exactamente. El hijo de la Además lo Virgen. tiene de una manera absolutamente milagrosa, porque ya sabes que Sí, luego se instaura el mito de la Inmaculada Concepción. Inmaculada ¿eh? Concepción. Sí, O sea, que tiene un hijo, pero casi de milagro, o sea, sí, sí, por decirlo de alguna manera, ¿no? sí, sí. Y este hijo, que sería Jesús de Nazaret, Ujú, nace en un sitio que ya había profetizado Ezequiel y había profetizado Habacuc y otros profetas en el pasado, y tal, que es la localidad de Belén, porque Belén. tiene que nacer en Belén. Sí. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Que también hay unos señores que vienen de Irán, que Ujú, nadie sabe quiénes son, que se llaman magos, ujú, y que van siguiendo a una estrella que posiblemente fue un cometa en ese momento, no sabemos si el Halley o otro, pero bueno, ujú. siguieron un cometa Siguen algo, siguen algo. Siguen y alguna siguen cosa. algo, y Sí, entonces se sitúa sobre Belén sí. Y ahí se y paran. dice, Y aquí ha nacido aquí el hay que Hijo de ir. Dios, pues ya Aquí hay que está, ir. Sí, vamos a adorarle y le sí. vamos a traer oro, incienso y mirra como obsequios por sus tres naturalezas. El oro como Dios, Ujú. la mirra como hombre y el incienso místico por el Espíritu Santo. Un apunte. Es anunciado como hijo de los... Es como hijo de Dios, pero también como rey de los judíos. Entonces, Y Herodes, como rey de los judíos, que eso es lo que Herodes, precisamente le puso a Herodes de cuando se los entera nervios, ¿no? Herodes, quiere matarlo, o sea, quiere ir a adorarlo para saber dónde está, pero Herodes eh, Agripa, Herodes cuidado. que José tiene que, bueno, según la leyenda, tiene que irse con su familia fuera de lo que es Claro. Belén, porque Herodes manda a matar a todos los recién nacidos. Que Sí, bueno, eso no sucedió nunca, pero bueno, es como es cuenta verdad. la leyenda. Es como cuenta Eso es lo que cuenta la leyenda, pero eso no leyenda. sucede nunca. Sí Sí. que la leyenda también cuenta que se le aparece en sueños Dios a San José y le dice, coge a tu mujer, solo en un burro, iros Está de Egipto. 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 Que hay una iglesia que es la iglesia copta, que esa os va a coger bien y Sí. os va a Que, iniciar y proteger. que esto también pasa en el relato de Moisés, también sale. O sea, cuando el faraón manda a Sí, matar sí, a sí, todos los recién efectivamente, nacidos. O sea, efectivamente. son cosas que se van Había repitiendo. sido profetizado ya desde hace mucho tiempo y la profecía tenía que cumplirse. Ujú. Tenía que llegar el Hijo de Dios de alguna manera para redimirnos a todos del pecado original. Sí. Esa es la teoría. Bueno, estamos Sin bien. embargo, en el Evangelio de Lucas es distinto. Cuenta Lucas. Porque el Evangelio de Lucas Ujú. lo que nos habla es de que un ángel se aparece a unos pastores Los que están en pastores. el campo en ese momento y les dicen, van a hacer el Hijo de Dios en tal sitio. Ujú. Entonces ellos se van a Belén con sus ovejas y con sus cabras Sí. y resulta que encuentran allí a un niño recién nacido y tal, con una mula y con un buey que les dan calor dentro de una especie de refugio. Ujú. Y dicen aleluya, que aparece por primera vez la palabra aleluya, ha nacido el Hijo de Dios. Sí, sí, sí. Ese pueblo llano, el Porque hay pueblo una llano. ligera diferencia entre Mateo y Lucas. Adelante, dila. Claro, es que Mateo Ujú. establece, digamos, la relación con Herodes, pero en el Evangelio de Lucas no aparece para nada. Vale, vale. ¿Entiendes? O sea, Sí, sí, porque sí. la famosa matanza de los santos inocentes y Sí, tal sí. posiblemente jamás se dio. Ujú. Arqueológicamente no se ha podido demostrar hasta ahora. Bueno, Ten en cuenta que nosotros no tenemos una idea exacta de quién fue Jesús de Nazaret porque no aparece en ningún documento de la época que no sea objetivo. tenemos a La única... Fabio Josefo que no lo nombra. Exactamente, No lo Flavio nombra. Josefo en el libro 13 de Sí. las guerras de los judíos, que hace nombrar a un tal Joshua, Ujú. pero vaya usted a saber si era ese o no era ese. También se Otro, atribuye, por otro. ejemplo, Ujú. que pertenecía a la tribu de los esenios. Ujú. No, no, está todo muy confuso. Tú conoces, sabes a Antonio Piñeiro, que él Sí, 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 hombre, amigo mío. pues Antonio Piñeiro, tú sabes de que él siempre habla de un Jesús que pudo ser el Jesús histórico, como un hombre más de lo que es la Palestina del momento, y luego, pues, el Jesús, digamos, más religioso, ¿no? Más el de la religión cristiana, para entendernos. Y él siempre hace las dos separaciones, ¿no? Entonces, Sí, efectivamente. un poco Lo que rastrear pasa es esto, ¿no? que Sí, pero que no, estamos... es todo un poco, o sea, cuando hablamos de esto, el suelo desaparece en nuestros pies, o sea, es
no estamos hablando de hechos históricos. Como No, yo no lo estamos entiendo. hablando de hechos históricos. De Es- hecho, sí, se afirma claramente que Jesús de Nazaret es ejecutado sí, como una especie de revolucionario por el Sanedrín y ujú, por el Consejo de Caifás, sí, ¿eh? Pero tampoco tenemos constancia de ello, porque resulta que cuando se ha excavado en Jerusalén no se ha encontrado una puñetera cruz. se ha O encontrado. sea, No se ha que encontrado nada. No, no, solamente se encuentra cruces desde la época de Espartaco. O sí, sí. sea, que Espartaco, bueno, hubo muchos Espartacos, pero bueno, sabemos que hubo las revoluciones de esclavos contra sí, las revoluciones de los Roma y esclavos tal. y de Sí, los... sí, sí. Efectivamente. Tenemos eso. Y no tenemos una constancia histórica de la existencia de Jesús de Nazaret. Lo que sí tenemos una constancia histórica Ujú, es que ya en época de Tiberio, ujú. en Roma, se habla de los cristianos y se les empieza a perseguir. Eso sí que lo sabemos, o Existen sea, lo sabemos muy claro. existen los cristianos que vienen podemos entender, de una escisión del judaísmo, ¿no? Y una reinterpretación, ¿no? En principio sí, pero luego ya empezaron a ir por libre. Y empiezan a ir por libre. Ujú. Claro, acuérdate de la novela Quo Vadis. Quo Vadis, ¿Mm? sí. Ujú. Sí, sí, Efectivamente, Quo Vadis. cuando Está la película también de Quo sí, sí, Vadis. Sí, efectivamente, cuando San Pedro pues llega a Roma y empieza a convertir gente y empieza a convertir gente que al final son martirizados también sí. en la época de Diocleciano Ujú. y de otros emperadores. Diocleciano eh, y Valerio, que y hacen Valerio, la persecución hasta de la los llegada de cristianos. Constantino. Ujú. Sí, sí, sí. Bueno, los tiempos cambian, ¿no? O sea, los romanos pues llega un momento que les conviene, ¿no? Pues el cristianismo. Como Les conviene el cristianismo en contra del mitrianismo, pero es que la decisión era difícil porque el no, mitrianismo era la religión de las legiones las romanas. legiones Ujú, y el cristianismo era la religión del pueblo. ujú. Y entonces, ¿qué es lo que hace, perdón, Sí, Teodosio y su hijo Constantino? ujú, Le consultan a a Elena, Santa Elena, ujú. y dicen, ¿y qué hacemos? ¿Con qué nos quedamos? Y tal. Dice, pues mira, los cristianos son más. Nos conviene más. Para nosotros va a ser mucho menos complicado bregar con los cristianos que con los mitríacos. Exacto. A los mitríacos déjalos en paz, que sigan con sus ritos que ya se irán deshaciendo de ellos. Y toda esta iconografía, ¿no? De que hemos hablado, ¿no? Del Belén, estamos hablando del Belén, ¿no? De la natividad, ¿no? Esto ha quedado, Sí. ¿no? Luego en las figuritas estas que ponemos o que Sí, pero bueno, ponemos esto en tiene Belén. un origen muy posterior, ¿eh? Esto un origen medieval, ya renacentista, o sea, Hombre, más hacia esto aquí. no, renacentista no, tiene origen Qué medieval. época tenemos la aparición del Belén? La aparición del Belén, el primer que hace un Belén es San Francisco de Asís, Sí, que lo hace en la iglesia de San Damiano. ¿Eh? Es el primero que se le ocurre seguir el relato de Lucas, y sí. entonces coloca a una mujer viva, a Ujú. un Viva. niño vivo, Es un Belén a un viviente, San José vivo, un Belén a viviente. un burro y a un buey. Ujú. ¿Y aparecen los pastorcillos también? Sí, aparecen los Aparecen los pastorcillos. pastorcillos y todo esto y tal. Eso fue en San Damiano, cerca de Asís, Ujú. ¿eh? Aunque luego San Francisco es enterrado en Perugia. Sí. Sin embargo, nace en San Damiano, que es donde se hace el primer Belén. Y a partir de entonces ya se empieza a celebrar la fiesta del Belén hasta los tiempos de ahora, porque, por ejemplo, la época más creativa en el tema de Belénes fue la época cuando reinaba en España Carlos III. Sí. Ujú. El Borbón, que empezó, como era rey de las dos Sicilias, empezó a traerse de Italia todos los belenes habidos y por haber, pero algunos verdaderamente magníficos que se conservan hoy día en el Museo de Belenes de Valladolid, Ujú. que es una maravilla de ver porque está todo lleno de autómatas que hacen todo tipo de cosas y tal, el que toca la trompeta, el que toca la flauta, el que toca todo, pero vamos, eso ya digamos que es un, ¿cómo diría yo? Un desarrollo estético de lo que es la historia. Esto de los belenes nos lleva también a los villancicos. Villancicos. No, el villancico no nace así, fíjate, es ¿Cuándo nace el curioso. villancico? ¿Cuándo nace? No,
El villancico empieza a nacer a partir del siglo XIII Siglo con XIII. la labor de los que eran los cantantes del cantante villanos. El villancico es el cantar de villanos y los primeros villancicos no tenían nada que ver con la Navidad. Cantar ¿eh? de villanos, me entiendo, a las malas personas. No, villanos no, que De la vivían en la villa, de la villa. villa. Que Vale. vivían en la villa, no eran malos, Mira, simplemente que vivían en la villa, explícalo. vivían en las villas en la época feudal Sí. y entonces empiezan a hacer cantos que son las cárminas. Sí. Las cárminas que las llevan los goliardos y otros grupos y no tienen un contenido exactamente relacionado con la Navidad. Vale. Ya cuando empiezan a tener un contenido relacionado con la Navidad, pues es a partir del siglo XV cuando empieza a introducirse la obra de villancicos, o sea, de señores que escribían villancicos ya así relacionados con la Navidad, como Francisco de Guerrero o como, por ejemplo, Tomás Luis de Vitoria y otros autores que ya empiezan a relacionar la Navidad con los villancicos que tenían un origen pagano. Vale. Por ejemplo, sí, dime, te voy a contar una historia vas a contar, sí. que creo que es importante. Hay un villancico, quizá uno de los primeros villancicos más bellos que se conoció, fue escrito por Antonio de Cabezón, ya en la corte del rey Felipe II. Este había nacido en Castrillo de Matajudíos y era ciego y además era músico de cámara del rey Felipe II. Y compone un villancico que sería el primero que ya hace referencia de alguna manera a lo que es un Belén. Si quieres te lo canto para que veas cómo es. Me vas a cantar, nos vas a cantar a todos. Adelante. Mira, dice así: de la Virgen que parió y del niño que nació, que se puede acá sentir, que se puede acá sentir. Oh Virgen digna de ser madre, oh Virgen digna de ser madre, ¿de quién? ¿De quién? De Dios eterno, Hijo del Padre. Eso lo escribió Francisco de Cabezón. Perfecto. A finales del siglo XV. Sí. Muy bien. Vale. Vamos a avanzar un poco. ¿La celebración del Año Nuevo tiene que ver alguna cosa con todo esto que estamos hablando? ¿O es La celebración del Año Nuevo está relacionada fundamentalmente con un dios del mundo romano que es el dios Jano, el dios de las entradas y de las salidas, el dios que tiene dos caras, una que mira hacia el pasado y otra que mira hacia el futuro. De hecho, cuando se celebraba la festividad de Jano relacionada con el 1 de enero, porque es que precisamente el nombre de enero viene de Januarius, el dios Jano, se prohibía toda guerra durante 10 días. Se abrían las puertas del templo de Jano y no había guerra durante 10 días. Y de ahí es de donde viene de alguna manera el mito del Año Nuevo, que se celebraba con una especie de tortas que llevaban un haba, que es quizá el precedente de la sorpresa de los roscones de hoy día. ¿Sabes? Roscones de Reyes. Efectivamente, el dios Jano además es heredado, digamos, por la mitología cristiana como símbolo de alguna manera del mes de enero. Tenemos un montón de mensarios medievales que nos representan a Jano como principio del año. Como que siguieron las palabras de San Agustín cuando dijo: no todos los que hacen los paganos es mentira. Y asumen a Jano como un elemento que tiene que ver con el Año Nuevo sin cortarse, sin sentir remordimientos de ninguna manera. Es un dios pagano, pero es un dios que se puede cristianizar de alguna forma, ¿no? Entonces se le acepta como mes de enero y conserva su nombre hasta hoy. Muy bien, pues es algo que desconocía. O sea, sabía la existencia de Jano, ¿no? Sí, pero... por ejemplo, mira, tienes varias representaciones en España de este mito.
Dime. Una la tienes, por ejemplo, en San Isidoro de León, Sí. donde aparece el dios Jano como representación del mes de enero. Es una iglesia cristiana, pero aparece Jano como representación de un dios pagano, pero que se cristianiza de alguna forma, ¿no? También la puedes encontrar en Beleña de Sorbe, la provincia de Guadalajara, y también en Santa Marina de Ripoll. En los mensajes medievales, Jano aparece como el mes de enero Claro. y perfectamente asumido por el cristianismo. Es que en inglés es January, además, ¿no? O sea, Sí, es January, sí, sí, sí. efectivamente. Luego también hay un lugar que es Sí. el campanile creo que es de Pisa o de Perugia, no lo sé exactamente, pero donde Benedetto Antelami Sí. saca también la figura de Jesucristo junto a Jano en uno de los capiteles. O sea, como representación o como aunar lo que viene de lo antiguo con lo que viene de lo nuevo, y ambas cosas son sagradas para un pueblo y luego para el otro. Es una serie de tradiciones superpuestas, una encima de Sí, la sí, otra. sí, Sí, sí. indudablemente. ¿Tú Pero sabes sí, quién sabía mucho de esto? dime. Pues mira, esto a mí todo este conocimiento me lo pasó Humberto Eco. Humberto Eco. Mm. Humberto Eco. Un señor que sabía mucho de las historias de las religiones. Tú Sabes que es famoso por el nombre de la rosa, nombre de pero la rosa, nombre de además la por rosa y muchas otras cosas, el claro. péndulo de Foucault también. El péndulo de Foucault es solo para iniciados. El péndulo de Foucault, yo Leer el péndulo de Foucault hay que sin leerlo saber más de de qué una va, vez. Mira, hay que leerlo más de una vez y dejando pasar sí. tiempo. Y, Y además hay que saber de qué va, y porque si no, no te enteras de nada. tu segunda o tu tercera o cuarta lectura Sí, vas enterándote más de lo que está contando. sí, Pero no, porque por sí, ejemplo, cuando dime, en el péndulo de Foucault se te habla de los hijos de la viuda, dices, bueno, ¿y esto de qué va? masones. Claro, tienes que ir a un masón, lógicamente, para que te explique qué son los hijos de la viuda, Sí, sí. que son los herederos de los constructores del templo de Jerusalén que Bueno, hizo Salomón. O sea, el templo de Irán. El templo de Irán, que claro, Irán de Tiro. Irán de Tiro. Y Mm. bueno, hay mucha más historia. Luego Bueno, y luego fueron aparecen la también, tradición que quedan como los primeros constructores de las catedrales, que ahí viene la palabra masón también. claro, y también la herencia que nos deja Sí. Hermes Trismegisto, que es muy importante también, porque la figura de Hermes ya aparece en el mundo sumerio, pero se va corriendo a lo largo del tiempo hasta que se llega incluso a cristianizar. Hay O mucho, sea, hay como mucho Mercurio por en el saber, mundo romano. por investigar. Hay mucho que vale la pena, yo creo, ¿no? Estudiar de todo esto, ¿no? Porque al fin de cuentas estamos hablando, hoy hablamos de la Navidad, ¿no? Todo el mundo en la Navidad en el Corte Inglés, la Navidad consumista, todo el mundo coloca un árbol, coloca un Belén, Esa es la Navidad actual que la se Navidad inventó el actual. Corte Inglés Pero hay que hace saber aproximadamente 50 años. de dónde viene todo esto. O sea, yo creo que es interesante saber de dónde viene todo esto. O sea, todo lo que estamos Todo esto contando y que seguiremos contando viene de muy antiguo, pero claro, en sus formas modernas y tal, es otra tiene un cosa. origen consumista mucho más cercano. Y luego hablaremos de Santa Claus. Todo el mundo yo creo que tiene ahí el Papá Noel rojo y tal, y la gente no conoce que va de Que rojo era y verde. era verde y va de rojo porque la Coca-Cola lo puso rojo. Lo puso rojo, efectivamente. Son cosas que no se saben, ¿no? Pero Sí, igual se porque piensan que esto viene de ahí, de la antigua Escandinavia de hace 10 siglos. Bueno, sí, alguna hombre, cosa sí. Una cosa sí. Sí. existe un precedente de la figura de lo que hoy día llamamos Santa Claus, que es el dios sumerio Nimrod, Sí. ¿sabes? Que es el que lleva los regalos a los niños. Sí. ¿Eh? Y a unos los lleva regalos y a otros los sacrifica. O sea, esto viene ya del mundo sumerio. Pero posteriormente es adoptado en los países nórdicos a la figura de Niklaus. Niklaus, el que trae el regalo, de alguna manera. Y Niklaus, ya, pues de ahí a San Nicolás ya hay solamente un paso. ¿eh? Sí, sí, sí. Y luego ya lo de Santa Claus es posterior. Santa Claus. Hemos hablado hemos tocado aquí no tenía intención, pero hemos tocado de pasar a Santa Claus. Y yo quiero Sí. que digamos un poco por qué celebramos
la llegada de los Reyes Magos, que ya lo hemos explicado un poco, ¿no? Que ya hemos explicado que los Sí, Reyes Magos llegan a Belén a adorar al niño Jesús. Pero ¿por qué sí. celebramos el día 6 los Reyes Magos? Porque sabes que los ortodoxos Sí, celebran la Navidad el día 6, que yo siempre me he sí, claro, preguntado, claro, claro. Navidad el 25, pero los Reyes Magos llegan el día 6. O sea, aquí Sí. hay un cambio de calendarios, el gregoriano por el juliano, que era Claro, anterior. del juliano al gregoriano, evidentemente. Que hay unas diferencias de 4 a 7 años más o menos entre Claro, eh, los ajustes y tal que sí, sí. realizó un tipo que se llamaba Dionisio el Exiguo, que por lo visto se equivocó también. Son 13, creo que son 13 días por año, más o menos. Sí, aproximadamente, sí. Una cosa así. ¿Y por qué celebramos la llegada? Ya lo hemos dicho, ¿no? De los Reyes Magos. O sea, con los Sí, porque de alguna regalos. manera los regalos, está asociado a los regalos, pero también está asociado al reconocimiento que ha nacido el Hijo de Dios. Hijo de O Dios. sea, del Dios, Ujú. un Dios moderno distinto de Yahvé, pero que a la vez es el Padre y a la vez es el Hijo también. Con lo cual que se queda el mito de Sí, la Santísima Trinidad. sí, que bueno, es muy misterioso. Pues Muy sí, misterioso, muy misterioso. Vale. Vamos a ver un poco la evolución histórica de lo que es la Navidad en el mundo católico, en el mundo, en los países católicos, ya entrando en la Edad Media. Hemos mm, hablado un poco, ¿no? Cómo fue esta evolución en el mundo católico y luego pasaremos a lo que se celebra más en el mundo protestante. pues mira, curiosamente en el mundo católico la Navidad, Sí, desde que empezó a celebrarse en tiempos de San Francisco, como hemos dicho que sí. fue de Ujú. alguna manera el que hizo el primero Belén, se Belén, muy bien. celebraba con juergas, Ujú, bebiendo vino a lo bestia como si fuera una bacanal. O ujú. sea, se juntaban el día 25 o el día 24 de diciembre, no el 25, La el 24 Nochebuena, de diciembre, Nochebuena. y se ponían de vino, vamos, y cantaban y hacían de todo. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque estaban celebrando de alguna manera dos cosas que ellos no conocían, Ujú. una fiesta pagana y a la vez una fiesta cristiana. Exacto, ahí estamos con la Y en superposición. el mundo protestante, Ujú. esto ya se transforma con la llegada de la Contrarreforma y cuando Martín Lutero eh, clava sus famosas propuestas en Ujú. la Catedral de Wittenberg, Sí. ¿eh? Y establece que la Navidad es una cosa que, bueno, es a juicio de cada uno. Si uno la puede celebrar, no la puede celebrar, pero él Ujú. hace una cosa que a partir de entonces es muy significativa, y es que en su casa coloca un árbol y lo pone lleno de luces. Ahí viene Cosa que, por ejemplo, el sí, sí, origen del árbol de efectivamente, Navidad. Ujú. ¿Vale? efectivamente, porque Sí. luego resulta que eso a Zwinglio no le Ujú. gustaba, pero al final tragó. Y a Calvino tampoco le gustaba mucho, pero dijo, bueno, yo lo dejo a juicio de cada iglesia, que cada uno lo haga como le dé la gana. O sea, que Y aparece también, el árbol de Navidad tiene un origen en Lutero, en los protestantes. sí, tiene su origen fundamentalmente en Lutero, pero además yo tengo una teoría que Dime. creo que esta no es, no ha sido muy, muy tratada por nadie y tal, pero yo tengo una teoría muy curiosa. A Yo ver. creo que el árbol de Navidad nació un poco antes Sí. y nace fundamentalmente en las cabañas del norte de Europa, Ujú. cuando se celebraba esta fiesta del 25 de noviembre, del solsticio, Solsticio. eh, Ujú. colocando luces en los árboles para que se supiera dónde había una fiesta. Muy bien, muy bien. Claro, Esa porque es mi teoría, cuidado. bueno, yo a tu favor debo decirte que Lutero tampoco se debió inventar el árbol, o sea, lo sacaba de otro sitio. Pasa que Lutero, pues digamos que lo estableció No tengo la en menor su duda, religión. vamos. O sea, las cosas no salen por generación espontánea, o sea, lo estamos viendo. O sea, todo tiene detrás un pozo muy antiguo, ¿no? Y sí que es verdad de que, bueno, la zona católica que más afecta a los países del sur, incluida Francia, ¿no? Y en el norte, Mm. pues tienen sus peculiaridades, ¿no? Bueno, en el norte, fundamentalmente en Inglaterra, se prohibió las celebraciones navideñas Ujú, cuando Enrique VIII ujú. se le prohibió casarse con Ana Bolena, Claro, repudiando a ujú, Catalina de Aragón. claro. Pero luego se volvió a restaurar. O sea, Enrique VIII es el que crea el anglicanismo. sí, el Sí. anglicanismo, efectivamente, una de las ramas del protestantismo más militantes. Y se Y quita por de cierto, encima la a reina Tomás de Moro, Inglaterra actual es la jefe de la iglesia anglicana. la jefa de la iglesia anglicana, y recuerda que eh,
recuerda que Enrique VIII se Sí. quita encima a Tomás Moro. O sea, no acepta. No, porque Tomás Moro no estaba de acuerdo Tomás Moro le por cortan la el cabeza. divorcio con El Catalina de Aragón. divorcio. Le cortan la cabeza. Que Tomás Moro fue muy... Sí, ¿Sabes acuérdate que que se hizo creó? una película Sí, sí, maravillosa sí, que se sí. hizo Un Un hombre hombre para la para la eternidad. eternidad, Sí, un hombre para la que la eternidad. hizo Paul Scofield. Muy buena película. Y Tomás Moro, aparte, escribió La Utopía, ¿no? Que bueno, eso Sí, es un texto, yo creo, a tener muy en cuenta, ¿no? Para todas las ideas, digamos, más progresistas y de izquierdas que vendrán después. hombre, es, digamos, el manual del hipismo que vino después en el siglo XX. Sí, pero normalmente no saben que el origen de todo eso se remonta a estas épocas, ¿eh? Y Tomás Moro Sí, también claro, fue claro. muy importante en América, yo creo, América del Norte, cuando empiezan a crear todas los colonos, Sí, empiezan ahí a crear en la sus comunidad de ciudades, Baltimore todo. en concreto. Sí, 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 sí. Bueno, hemos Además, visto... tú ten en cuenta que, por Dime. ejemplo, en este momento aparecen mitos Ujú. que luego se tratarían distintos desde el mundo cristiano y desde el mundo protestante. Por Sí, ejemplo, ponme en ejemplo. España, a Ujú, pesar de lo que cree la gente que la Inquisición perseguía a las brujas a la Inquisición le importaban bastante poco. ujú, Solamente el proceso de Logroño fue ujú. el, digamos, el más sonado, el de la bruja de Zugarramurdi. Zugarramurdi. Ujú, Sí, sí. pero resulta que llegó Fray Alonso de Salazar y les dijo, pero ¿qué hacéis? Si Ujú, esta gente no son más que unas pobres sí, mujeres hechiceras que cojan hierbas y ya está. sí, Pero eso no pasó igual en Europa. estuve En hablando Europa con el Callejo de esta protestantismo fue a por cuestión. las brujas, pero fue Ujú, a tope, o sea, quemó a muchas. ujú, ¿Entiendes? Hay una película, por ejemplo, que refleja bien ese ambiente que hubo sí, durante la Guerra de los 30 años, ujú. que es la Hombre, película El último hombre, valle, que hizo hombre, Michael hombre. Caine. Muy buena ¿Mm? película. Y el Omar Sharif también sale. Sí, Y sí. Omar Sharif, Omar Sharif, efectivamente. sí, sí, sí. La guerra de los 30 años en un pequeño valle abandonado, que eran unos soldados y les cambian la vida, ¿no? Claro, totalmente. Y se ve ahí las tensiones, ¿no? Que acaban mal entre protestantes y católicos y cómo quieren que Efectivamente, vuelvan los porque soldados para que pongan orden allí, porque es que, bueno, recomendable, ¿eh? Esta película. es que además date cuenta que en España tuvimos dos monarcas que tenían que bregar con dos mundos completamente distintos. Por ejemplo, Carlos I de España y V de Alemania tenía que bregar aquí con los católicos y allí con los protestantes. Y Sí, Felipe II le pasó igual. para eso. Sí, 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 muy, muy interesante. Y estos apuntes que estamos aquí haciendo de película, Además, hay tú que sabes que verlas. Felipe II Dime. tuvo de maestro, o Ujú. sea, de preceptor, no físicamente, sino a través de sus libros, de Erasmo de Rotterdam. Erasmo de Rotterdam. El de Entonces, elogio a la locura. Elogio es a la la locura, locura, Erasmo de efectivamente. Rotterdam. Sí, sí. Sí, sí, pues es muy importante todo esto que estamos diciendo. Oye, y entonces, tenemos establecida la Navidad, ¿no? En el mundo Sí. protestante y en el mundo católico. Y esto, digamos que se va quedando, ¿no? Ya en el tiempo, ¿no? Al pasar los años, ¿no? Y, o sea, ¿cómo te introduzco el tema este? A ver, o sea, hasta que se convierte en lo que hoy somos, ¿no? Pues digamos que hay una serie de historias, de cuentos populares, ¿no? Que tienen que ver, ¿no? Con la Navidad, ¿no? Mm. Escritores, ¿no? Que se dedican a hacer cuentos. Yo ahora tengo en mente Canción de Navidad de Dickens, por ejemplo, ¿no? Sí, por ejemplo, Pero hay muchos Mr. más, hay Scrooge. muchos más. Scrooge. Y es, contamos la historia que es de un hombre muy avaro, muy avaro, muy avaro, ¿no? Que al final, pues, le visitan Efectivamente. una serie de fantasmas por la noche, ¿no? Y le hacen una serie de viajes. No lo vamos a contar todo porque yo creo que vale la No, pena que lo no, lean. no hagamos spoilers. No hagamos spoiler. Pero digamos que ahí sale un poco este tipo de autores, Dickens, entre otros, ¿no? Pues el espíritu ese de la Navidad, ¿no? El espíritu de la Sí, Navidad que es como aquello de por qué vale la pena, ¿no? Vivir la vida, ¿no? Y vivir la vida con los demás, ¿no? Creo yo, ¿no? Es un sí, poco... bueno, estás haciendo también referencia a otra película, Sí. ¿eh? A ver, Que es, dila. hombre, la de James Stewart, ya lo Sí, sabes. bueno, esa película Qué bello de es vivir, Frank Capra, claro. que tenemos a
el hombre este que trabaja en una oficina bancaria o de préstamos, ¿no? Sí, Que, bueno, pues tiene problemas se arruina. financieros, se arruina y se quiere suicidar. Se quiere suicidar, se tira del río, pero Pero apareció un angelito con una campanita. y le dice, vamos a hacer un viaje, ¿no? Y el viaje Sí, es cómo habría sido, ¿no? La vida de todos los conocidos de este hombre, de James Stewart, sin su presencia, sin su existencia física, ¿no? efectivamente. Y no contaremos más. Y no contaremos más, Bueno, vamos a hacer más spoilers. pero es una película que, a ver, ¿qué significa esto de la Navidad? Tú ve que bello es vivir. Que bello es vivir y podrás tener una idea de lo que es esto, el espíritu de Navidad. Por una parte Dickens con Canción de Navidad y luego pues qué bello es vivir. ¿Se te ocurren a ti títulos de libros y de películas que hagan referencia a Navidad que tú creas que merezcan ser nombradas? Bueno, hay algunos libros por ahí poco conocidos y tal que sí que hacen referencia a este tipo de mitos. Por ejemplo, el Tres Secretos de Tolstoy, Ujú, ¿eh? Hace referencia a la celebración de la Navidad en Rusia. ujú, Luego también, por ejemplo, hay una Navidad verdaderamente memorable en Guerra y Paz, Guerra y Paz. que también la escribió León Tolstoy. Ujú. En fin, es que claro, Tolstoy, es que es un Tolstoy, mito universal, que Tolstoy. solamente Sí, sí, no, los no. únicos países que no lo han mantenido han sido los países musulmanes y China, o sea, Ya. y Corea del Norte. Realmente, Es una especie de conmemoración, ¿no? Que se universaliza. Bueno, pero esto tiene que ver mucho también con nuestra historia, ¿eh? O sea, nuestra historia, claro, la de nuestros antepasados, ¿no? O sea, Europa conquistó el mundo de alguna forma, ¿no? Y y llevó consigo su cultura, ¿no? Y bueno, y esto pues se fue traspapelando, ¿no? A otras latitudes, ¿no? El mundo sí. musulmán pues tiene sus propias celebraciones, ¿no? El mundo chino tiene sus propias celebraciones, pero hoy la Navidad se ha universalizado un poco por todo esto, ¿no? Es como lo del inglés, ¿no? El idioma franco de todos, pues, ¿por qué es el inglés? Porque fue un imperio muy importante que, bueno, en el siglo XIX, acompañado de la revolución industrial, expandió lo que es Occidente, ¿no? Desde el punto de vista de los ingleses hacia el resto del mundo. Y unas cosas que llevaban consigo pues Sí. eran la cultura popular y el tema de las conmemoraciones, en este caso de la Navidad, ¿no? ¿Sabes? Por eso yo creo que se ha universalizado, ¿no? Y el tema del cristianismo también, que el tema del cristianismo no lo llevan los ingleses, ellos llevan ya en el Imperio Español, llevan a América el cristianismo, que toda Sudamérica pues Bueno, celebra el la Navidad. cristianismo fundamentalmente Claro, lo lleva a Japón y a China San Francisco Javier. exacto, sí, 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 sí. Bueno, pues hemos hecho un recorrido. Eh, ¿Qué podemos decir más? Podemos decir Hombre, podemos hablar de la muchas Navidad cosas, tal y como se pero concibe hoy. vía libre, Pues muy vía libre, sencillo. vía libre. El invento actual de la Navidad y tal y como la celebramos tiene algunos hitos importantes. Por ejemplo, algunos ritos que han aparecido recientemente, sin ir más lejos, las compras compulsivas que se hacen en los almacenes y tal para regalar a la gente y tal. ¿Por qué? Porque en esta época hay que regalar por narices. O sea, es algo consustancial a la Navidad. Luego también el mito de las uvas de fin de año, por Sí, ejemplo, sí, sí. que hay poca gente que sepa que fue porque hubo un excedente de cosecha de cava catalán Ujú. y entonces se inventó lo de las 12 uvas y Solo tal, de de la alguna uva. manera para sacar el excedente. Ujú. Claro, es que estamos hablando del mundo capitalista, ¿no? Que Claro, aprovecha, digamos, la Navidad, ¿no? Para hacer, iba a decir el mes de agosto, pero no, el mes de diciembre, ¿no? Y también el mes de enero. Eh, lo que decíamos de estos grandes establecimientos, ¿no? Que, bueno, pues tienen en la Navidad, pues, una fecha muy señalada. O sea, hay muchas... yo recuerdo, ¿no? Por experiencia propia, ¿no? Que en algunos centros comerciales yo sabía, ¿no? Que en estas fechas se vende casi lo mismo en muchos productos que durante todo el año. durante Durante todo todo el el año, año, efectivamente. ¿no? Claro, porque estamos, claro, es que hablamos, el cava, los turrones,
los mazapanes, Claro, claro. las El colonias, besugo, sí, el besugo, el el pavo. pavo. Luego, lo que no se come, las colonias, que si Ya, los utensilios electrónicos, ¿no? O sea, sí, seamos que si claro. ahora regalo, te regalan un móvil, bueno, Hombre, quien pueda, ¿eh? Porque, a o sea, a todos los críos nos han traído algo unos Reyes Magos ficticios. sí, ¿Eh? los juguetes de los Reyes Claro. Magos típicos, ¿no? Y las cabalgatas de los Reyes Magos que se siguen celebrando con su Eh, camello ujú. y todo eso. Bueno, ahora últimamente con lo de la pandemia menos, Ahora pero esto ya ha quedado un poco ahí como desaparecido, ¿no? En la intimidad. sí. Nos hemos vuelto protestantes de repente. Luego otra cosa que resulta chocante, Sí, y es que existe un rey rubio, sí, otro rey prácticamente albino y otro negro, otro negro. cuando no se dice nada de eso No, en no, ninguno de los evangelios. pero es que realmente no dice que tampoco sean Melchor, Gaspar y Baltasar. Eso es posterior. Eso es La verdad, eso es posterior. muy posterior, claro. Posterior no dice nada de eso. O sea, sí, sí. Y lo que hemos hablado de Santa Claus, pues un poco lo mismo. Que Santa Claus aparece el día de Nochebuena. La Sí, Nochebuena, que baja por la chimenea, ¿no? Y llega y trae los regalos. claro. Y Es viene así, con sus renos, con sus ¿eh? renos. Ujú, Y con el trineo, por el cielo y ujú, las campanitas, ¿eh? ujú. Sí, sí. Tenemos. Este es el panorama que tenemos, ¿no? Y bueno, ¿y cómo vas a celebrar tu Navidad, Juan Ignacio? Yo, Sí, yo este año voy a tener poca Navidad. hay poca cosa, ¿no? No, porque ya te digo Lo que hemos de esto de hace tenido 2 años, algunas ¿no? pérdidas Ujú. familiares en estos últimos Claro, años y tal, claro. que vamos a celebrarlo muy en la intimidad y con muy poca gente, Bueno. Ujú. porque vienen los recuerdos y se siente uno mal. Exacto, exacto. Bueno, eso es algo que sepáis todos que Eso no sí, conocía, yo no voy a conocía. celebrar Ujú, una Navidad profesional, porque ujú. como estoy en un coro, Tú estás en un ¿eh? coro. ¿Tú cantas Sí, mañana, por villancicos en el ejemplo, coro? sí, mañana, ¿Villancicos? por ejemplo, Ujú. tenemos concierto. Sí, muy bien. ¿Y qué vas a cantar en ese concierto? ¿Qué tipo de cosas vas a cantar en ese concierto? Canciones navideñas, Canciones navideñas. efectivamente. Las típicas, y supongo que ya las conoces, ¿no? Sí, sí, sí. Hacia Belén va una burra, rin, rin, yo me remendaba, yo me remendé, yo me eché remiendo, yo me lo quité, cargada de chocolate. Que me imagino que te la conoces de sobra. Sí, sí, sí. O sea, Y una canción de Navidad maravillosa de tu tierra a que ver, siempre me gusta recordar todos los inviernos. a ver. Em veure despuntar el mayor Sí, 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 sí. lluminar en la nit joiosa, sus celes cantant, a festejar-lo van amb sa veu melindrosa. La conoces, La ¿verdad? conozco, la conozco, la conozco. Hombre, yo te digo que las navidades, quieras o no, o sea, te gusten más o menos las navidades, las vives porque es que es algo que está marcado, ¿no? En Está en nuestra la sociedad. cultura, seas Está la creyente o cultura, no, da lo está la mismo. cultura. Hay que celebrarlas. Hay que celebrarlo de alguna forma. Muy bien. Hemos ido un poco rápidos, pero no sé, Pero hemos tratado muchas cosas. yo creo que hemos hecho aquí una cosa que podía haber durado el doble y lo hemos apretujado, hemos apretujado. Y ha Mira, yo, quedado por así. ejemplo, hace Dime, 2 semanas celebré mi Navidad particular, sí, dime. porque resulta que la escóbula fue a hacer un programa Sí, sí, es como la de la grupo. brújula. Como la de la brújula. Exactamente, fuimos a hacer un programa a un pueblo de Guadalajara que se llama Checa, que Sí. estaba completamente nevado. Y Ujú, nos tiramos todo el fin de semana metidos en la nieve hasta la rodilla prácticamente y tal. sí, sí, sí. Y yo viendo caer los copos y esas cosas y tal, Ujú. me recordaba las viejas Navidades blancas. ¿Tú te acuerdas que las cantaba Bobby Darin en su Sí, momento y tal? sí, sí, lo que pasa es que I dreaming with a white Christmas.
Lo recuerdas, ¿no? Sí, de acuerdo. Pasa que aquí no niega nada, pero bueno, pero Oye, pues el otro día en Guadalajara estaba muy nevado. no, y el año pasado aquí tuvimos, bueno, este año en enero, ¿no? Tuvisteis ahí en Madrid una nevada No que me hables de la la Filomena que Filomena me destrozó cantidad de cosas. fue increíble. Aquí no nieva nunca, aquí igual caen 4 copos, ¿sabes? Y Oye, pero vosotros tenéis el Pirineo ahí. Pirineo sí, pero en la ciudad, en Barcelona no cae nada, vamos, o sea, igual puede caer algo en el Tibidabo, ¿no? Y máximo agua nieve por aquí y ya está, o sea, Pero mira, mar hace mucho, mar hace mucho. En el Valle Valle del del Boy, Boy que tenéis ahí uno de está muy los bien. grandes tesoros del románico, que algún Sí, día sí, hablaremos de ello, hablaremos que de es San ello Climent de Taúl. y que yo quiero conocer, pues porque yo vivo aquí y no lo conozco. Y ya sé que es un pecado, pero es la verdad. San Climent La de verdad. Taúl hay que conocerlo, hijo. Tengo que Una vez conocerlo. en la vida, por lo menos. Sí, sí, no, y más, y más. Espero que más. Bueno, yo antes de la pandemia lo que sí que hice fue pillarme los trenes estos que salen de Barcelona, tanto en la línea, digamos, más hacia el Montseny como hacia el Sí. Pirineo, ¿no? Sí que estuve por algunos pueblos, estuve en Ripoll, que hay un monasterio muy importante que yo Hombre, creo por Dios, que hemos de Ripoll, hablar de él cuando o San Pérez de Rodes o yo te cualquier emplazo, otro. yo te emplazo para que hablemos cuando podamos sobre el románico Mm. y hablaremos. Y luego también es muy, muy interesante, igual no lo conoces, ¿no? Pero la línea esta de tren que va hacia Francia, que va hacia Puigcerdá, desde allí la siguiente estación es la Tour de Querol, ¿no? Y la Tour de Querol tú puedes cambiar y pillar los trenes franceses y puedes Oye, conocer todo aquello. Muy interesante. yo he cruzado a Francia por Portbou, ¿eh? Por Portbou yo también. Bueno, por Portbou yo también. Yo cuando podía hacer los viajes que iba hacia Francia Mm. de París hacia el este, yo pillaba el tren allí que baja no en Portbou, en Cervere, Sí, y allí pillaba el tren nocturno y por la mañana pues amanecía en París prácticamente. Y ya sí, sabes que claro. desde París pues tienes todas las líneas férreas que van hacia Alemania, que van hacia Holanda, todo aquello. Yo aquella vez no fui para París, fui a Languedoc. A Languedoc. Bueno, es que en Languedoc tenemos mucha cosa por ver también en Languedoc. Ujú. Sí, sobre todo muchos temas comunes, como el Bueno, origen de las lenguas que se dan en ambos lados de los Pirineos. La lengua doc y la lengua doil, tú lo sabes. bueno, que una es la que acabará siendo el francés y la Claro, otra es la que acabará siendo lo que hablaban en la zona bueno, que acabará siendo el catalán en el fondo, o, sí. o algo parecido, que es ¿cómo se llama? Esto tiene en la zona De los cátaros, sí, la zona de los cátaros, pero es el Languedoc y tiene otro nombre que ahora no me sale. Esto siempre pasa, pero es esa zona durante mucho tiempo fue catalana. Ya sabes que sí, hombre, se hasta dividió. Pedro II el Católico, Sí. hasta que le echó de allí Simón de Montfort, le El mató tema de Simón los de Montfort. cátaros, por defender a los cátaros y a los nobles del Languedoc que defendían a los cátaros. Claro, la familia Tencravel, por ejemplo, que estaban Sí, en sí, sí. Carcassonne. Sí, hasta Montpellier y Toulouse, hasta Mm, Toulouse, todo aquello, bueno, efectivamente. que acabó así, acabó dividido, ¿no? Pero De hecho, tenemos en España un pueblo un lugar, un campo que se llama Las Navas de Tolosa, en Santa nada de Elena, Tolosa. en Despeñaperros, Sí, donde vinieron a pelear los caballeros tolosanos, claro, la batalla de las Navas de Tolosa. efectivamente, Sí, sí, sí. que fue el principio del fin del Islam en el sur de Europa. Primero fue Potiers, que les pararon en el No, pie en primero fue Francia. Patier, hombre, con Carlos No, Martel, por supuesto, y Algafiki. pero quiero situarte. O sea, primero fue allí y aquí en España se dio todo el proceso de la Reconquista, que si hablamos del románico, pues tendremos que hablar en su momento de que eso se dio durante un momento de conquista y repoblación de una zona que durante mucho tiempo pues ocupó el Islam, ¿no? O sea, Lógicamente. y es importante ver, ¿no? ¿Cuánt- Cómo. Dime, dime, dime. ¿Cuántas iglesias románicas no habrán sido mezquitas también? Por ejemplo, San Baudilio de Berlanga.
Bueno, claro, es que a ver, es que si nos ponemos así, el origen de las iglesias cristianas son los templos romanos. O sea, Claro. los templos La romanos y doctrina de griegos, Vitruvio. claro, o sea, todos son superposiciones una encima de la otra, una encima de la otra. Que también el Islam nos dejó muchas cosas, aquí en la península ibérica y bueno, Sí, sobre todo nos enseñó a cultivar sí, sí, sí. y Era y a una, entutorar el agua. que era una época además en que el Islam en esa época estaba, yo creo, más desarrollado, más avanzado que eran Bastante los más, sí. reyes cristianos. O sea, eso se ha de decir, se ha de decir. Lo que pasa que, bueno, era un poder terrenal, ¿no? Que disputaban los reinos cristianos. Pero bueno, estamos aquí haciendo ya otro programa, ¿eh? Con Sí, Ignacio no, no, ya, estamos ya, haciendo otro programa. efectivamente. Yo encantado, ¿eh? Yo encantado, pero ya si quieres un día cogemos con tiempo y miramos No, lo del ya, el románico. románico ya otro día nos metemos con él, que hay muchos románicos en España. Y te voy a dar y te voy a dar la lata para que después del románico hagamos el gótico. Pero bueno, todo pasito a pasito. Ya. Como ves, se va haciendo de noche. Se va haciendo de noche y yo me voy quedando aquí entre penumbras. Sí, 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 no, ya te veo ahí en plan fantasma. Sí, no, es que he bajado, ¿no? He bajado la persiana para que no pierda la luz y ahora me quedan totalmente oscuras. Vamos, son cosas que no se deben de decir en un programa, ¿no? Pero, pero ha salido así, ha salido así. Bueno, Oye, ¿en qué proyectos andas ahora mismo tú? pues estoy escribiendo un libro ahora mismo que me ha solicitado la editorial Almuzara Sí. y con mucha ilusión en terminarlo a tiempo y ¿qué quieres que te diga? ¿De qué va el Yo soy libro? escritor. Dime de qué va el ¿Eh? libro. Que me digas de qué va el libro. Bueno, va sobre un tema complicado, Ujú, que son las sectas mágicas que se desarrollaron durante el siglo XVIII y XIX. ujú. En Europa, entiendo. Sí, sí, en Europa, sí. Ujú. Sectas En Europa y mágicas. en América, Sectas mágicas. sí. Ponme un ejemplo. Pues, por ejemplo, los Rosacruces Ujú. es un buen ejemplo. Los Rosacruces. Ujú, ujú. Vale. ¿Consideramos secta los Rosacruces? Pregunto, ¿eh? Yo pregunto. Ellos ¿Consideras? se definen así. Vale. ¿Se define como secta ellos? Sí, es Sí. un grupo de iniciados que se definen como una secta que tiene unos ritos muy concretos, ¿m? No, no, Que es que también están estaba basados haciendo. en universales como la masonería o como la francmasonería. Claro, claro. No, yo es que estaba haciendo o sea, normalmente tenemos os ha quedado el término de secta como secta destructiva, ¿no? Todos estos No, ahí. no, pero no todas son destructivas. Ya, pero tú sabes los Waco, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Sabes? Que hubo lo de Waco y murieron todos los davidianos allí, ¿no? O aquella la secta aquella en Sudamérica, no sé si era Brasil o no sé dónde, ¿no? Que se suicidaron todos. Pero el Sí, término no, secta, esta es... el término secta viene de sector. O sea, es Sí, como en una parte de... una parte de que en el tema de la religión cristiana en su momento fue considerada una secta y luego tuvo sus diferentes eh, sectores, ¿no? y Que son previos a la actualmente religión. Dime, dime. Y actualmente los cristianos tienen muchas facciones que son completamente distintas. No es lo mismo un jesuita que un tío de Opus Dei. No, y no lo mismo tampoco todos los evangélicos estos, ¿no? Claro, pues por eso te Eso quiero decir. américo. No, no, está bien. Está bien visto. ¿Y este libro para cuándo piensas que lo vais a tener? Pues quisiera tenerlo para marzo. Para marzo. Muy bien, pues estaremos atentos a ver cómo Mm. va. Seguís con una escóbula, Sí, que el último programa que tenéis grabado, bueno, grabado no, pero que habéis emitido es el de la astrología, ¿no? Que ya había ahí críticas, he leído críticas sobre que no es una ciencia, que no es, bueno, bueno, Vicente Casaña es un buen amigo y además no es un mal astrólogo. no es un mal astrólogo, Porque pero además es un astrólogo con una base científica importante. es que eso tiene, a ver, o sea, te lo creas o no, o sea, tiene un saber que llega del mundo de los sumerios ya.
¿sabes? Sí, O sea, claro. es un favor acumulado, ¿no? Durante todo este tiempo. Claro. O sea, te lo creas o no, o sea, creas que funciona o no funciona, pero que no es una cosa que se han inventado hace 4 días. O sea, No, no, tiene para detrás nada. de sí todo un conocimiento, toda una tradición, etcétera. O sea, es así. No he escuchado todo el programa entero y no sé si habrá predicciones, ¿no? Pero yo espero que sean buenas y que No, no son malas, no son no malas, son malas. no son malas. Porque estos años con lo de la pandemia y con sus consecuencias, pues no han sido buenos. Bueno, O sea, la para pandemia, todos, digo. digamos que lleva una curva descendente porque ahora la variante Omicron, Ujú. que es muy contagiosa, muy contagiosa, muy contagiosa, Sí, pero también es verdad que es mucho menos letal que por las eso. variantes anteriores. Ujú. Pues Y ya pilla mucha gente vacunada también. eso es positivo, ¿no? Eso es positivo y, Claro. bueno, y que logremos salir hacia adelante. A mí dentro de lo que cabe me van saliendo las cosas, ya veremos a ver cómo va, ¿no? Pero ya veremos. Y bueno, y a ver, ¿quieres dar un último mensaje a los oyentes del Inconformista Digital sobre la Navidad o lo que a ti se te ocurra en estos momentos? Totalmente barra libre. Bueno, pues yo le diría a todos tus oyentes que celebren la Navidad de una manera feliz, Ujú. relajada y esperanzada, porque el hombre desde que éramos homínidos y tal ha sufrido muchísimos acosos por parte de todo tipo de enfermedades y todo tipo de cosas. Recuerda los estragos que hizo la lepra en el Imperio Romano, Ujú. los estragos que hizo la peste medieval, Sí, los sí. estragos del cólera, en fin, Ujú. que de todo se sale. Ese es mi mensaje. Y una vez salgamos de esto, lo que interesa es que salgamos mejores que hemos entrado. Eso es un mensaje muy positivo, Mm. realista al mismo tiempo, ¿vale? Pero positivo. Y yo creo que también estas fechas, o sea, cuando llega el año nuevo, ¿no? Y un poco una cosa positiva que yo creo que deberíamos hacer, un poco recapitular, ¿no? O sea, ¿qué hemos hecho este año? ¿No? ¿Cómo ha ido este año? ¿No? ¿Y qué objetivos te puedes marcar para el siguiente? Queda todo muy así porque luego la vida va como va. O sea, aparecen las cosas Bueno, y sí, las haces o no las haces, efectivamente, o hay infortunios, tú pero te un poco fijas así. unas metas y va uno que viene y te la frustra. Sí, o te Pero puede pasar eso un infortunio también, te puede pasar un es la infortunio. condición humana. Claro, claro. Por eso yo, claro, en el tema de lo del programa este de la escóbula, que la astrología, ¿no? O sea, tiene una connotación un poco, si todo está escrito, da igual lo que hagamos, ¿no? O sea, tampoco las predicciones no nos sirven para nada, ¿no? O sea, Pero hay una parte que nosotros no podemos controlar. ujú, Mira, una frase que creo que es muy determinante ujú, a partir de ciertas edades y que de alguna manera resume toda la filosofía de lo que es hacerse mayor con una cierta esperanza de futuro. sí, ¿Qué es eso que dice? ¿Qué es eso que dice? Oye, vienes del médico, dice, sí, me ha dicho que es benigno. vale, 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 muy bien, muy bien, muy bien, Juan Ignacio. Vale, pues te emplazo desde aquí a que hablemos sobre el románico Muy bien. en España, pero también en Europa, Mm. que vayamos a conocer todo tipo de iglesias y monasterios y todo lo que tiene que ver con el románico que tenemos en este país, ¿no? Que tenemos a veces tan cerca que no le prestamos atención. Y no solo para aquello, para contemplar lo que es un arte románico, sino un poco cómo se formó aquello, ¿no? Y qué significación tuvo. Y que luego dio el paso más tarde a lo que es el gótico, que es otro paradigma, ¿no? Pero que debe su existencia al románico también. Entonces, hacemos así. Sí, es una evolución. Es una evolución. Bueno, pues no sé si desear feliz Navidad o alguna cosa de estas. Bueno, yo en cualquier caso y en defecto de todo, se la Eh, deseo a todo el mundo. Pues hasta aquí en el Inconformista Digital. Hoy hemos hablado con Juan Ignacio Cuesta
mítico colaborador de La Rosa de los Vientos y ahora de La Escobla de la Brújula, sobre la Navidad. Y os deseamos a todos feliz Navidad, próspero año nuevo y un abrazo a todos.